A nombre de la empresa Kawasaki Ingenieros, les doy la bienvenida al curso de Excel Intermedio. El instructor es el ingeniero Jorge Luis Cuenca Cabrera, ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Cajamarca, experiencia en desarrollo de sistemas de información y docente universitario. Bien, miren, todas las funciones, las más importantes en Excel, utilizan estos tres elementos, ¿sí? Los valores lógicos, las pruebas lógicas y los operadores de comparación. Esto sí es importantísimo tenerlo muy presente. Valores lógicos. ¿A qué se refiere? Miren, bueno, de manera sencilla. Los valores lógicos son verdadero y falso. ¿Sí? Verdadero y falso. Esos son valores lógicos. En otras materias los explican ceros y unos, ¿no? El sí y el no. Acá en Excel los valores lógicos son verdadero y falso. Relacionado bastante con los valores lógicos están las pruebas lógicas, que es una pregunta que se responde con un valor lógico. Y el ejercicio viene a continuación. Miren, en esta imagen yo les pregunto ahora, ¿es un médico? Verdadero. ¿Ya? Para entrar en práctica de cómo trabaja Excel, cómo procesa la información Excel, ¿sí? Entonces, de nuevo, le pregunto, miren la imagen, y la prueba lógica ¿es un médico? Verdadero. Eso es lo que Excel entiende. Excel no entiende sí, no entiende puede ser, no entiende nada de otras respuestas. Entiende verdadero. ¿Sí? Entonces, aquí está fácil. La prueba lógica es una pregunta que puede ser respondida con un valor lógico, o sea, o verdadero o falso. Entonces, si yo les digo, hoy es sábado, verdadero. Si yo a Excel le quiero preguntar por el día en que estamos, me va a responder de esa manera, con un verdadero o con un falso. Si yo le digo, hoy es sábado, entonces Excel me dice o verdadero o falso. ¿Listo? Vamos con otra preguntita para que quede claras las cosas. Miren, ¿no? Digo, miren la imagen. ¿Es mayor a 150 años? Falso. Entonces, Excel entiende ese tipo de respuestas. Verdadero y falso. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer pruebas lógicas utilizando operadores de comparación. Puedo hacer pruebas lógicas utilizando operadores de comparación. ¿Cuáles son? Los más importantes son 6. El igual. Y yo digo, este cuaderno es igual a este cuaderno. Verdadero. ¿Cómo lo hago? Utilizando el operador igual. ¿No? Operador igual. Entonces, ahora vamos a ver los ejemplos de manera ya práctica en nuestra hoja de cálculo. ¿Qué otra cosa? El operador mayor. A ver, déjenme chequear ya. Entonces, ahora sí. Puedo decir, yo soy mayor que la señorita Rubí. Verdadero, ¿no? Se nota. ¿No? Se nota. Entonces, yo puedo hacer eso. Puedo hacer esa pregunta. Si yo quiero que Excel me dé un resultado a esta pregunta, utilizo el signo mayor. Para el otro caso, menor. Si yo quiero preguntar si un dato es menor que otro dato, utilizo este signo menor. Bastante sencillo, estamos en el campo de las matemáticas. También mayor o igual. ¿Qué quiere decir? Que puede ser mayor, pero también puede ser igual. Las dos posibilidades, ¿no? Mayor o igual. Un detalle interesante e importante. Se tiene que escribir en ese orden. Si yo lo coloco primero el signo igual y después el mayor, Excel no lo va a entender. Probablemente me arroje un error. Pero, ¿por qué? El orden es importante acá. Si yo quiero hacer la pregunta en el otro sentido, digo menor o igual. Menor o igual. Ahora, yo quiero preguntar si un dato es diferente a otro dato. No quiero preguntar si es igual, quiero preguntar si es diferente. O sea, pregunto lo contrario. Hago esto, ¿no? Diferente o distinto, primero el menor, luego el mayor. De esa manera hago la pregunta. Cuando quiero saber si dos datos son
diferentes o distintos. Vamos a la práctica. ¿Sí? Ejercicios en la hoja 001 nos dice acá. Y ahí nos aparecen estas dos tablitas. Justamente para practicar estos conceptos que estamos indicando. Miren, en esta primera tabla tenemos una lista de personas con sus tallas, ¿sí? Y acá yo quiero saber, en función de la pregunta que está en el encabezado, que acá me indique su respuesta, ¿no? Entonces yo quiero saber si esta persona mide menos de 155 centímetros en este caso. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente, miren, igual para empezar cualquier fórmula, y luego le digo igual, entonces le digo este dato, miren, referencia, no tengo que escribirlo, este dato menor, ¿sí? Menor que ¿cuánto? 155. El 155 lo escribo porque ese dato no lo tengo en otro lugar. Arriba está el dato, pero está como texto, por lo tanto no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces miren, estoy haciendo la pregunta, le digo el dato de B4, porque ese dato yo en algún momento de repente me equivoqué y lo ingreso y lo puedo corregir, por lo tanto es mejor referenciar. El dato en B4 es menor a 155 y ¿qué me dice Excel? Yo le doy Enter y me dice verdadero. ¿De acuerdo? ¿Está bien eso? Sí, ¿no? 150 es menor que 155. Si yo le cambio acá el dato, no es 150, digo me equivoqué, es 160 en realidad, se actualiza. Excel tiene esa ventaja, todo se actualiza inmediatamente cuando yo utilizo las fórmulas correctas. ¿De acuerdo? Regreso a su dato normal y vamos al siguiente, miren, ¿eh? Vamos al siguiente, ya los de abajo lo vamos a dejar para luego. Vamos al siguiente. Ahora dice, quiero saber si es menor o igual. Entonces le digo, empiezo con signo igual. El dato que está en esta celda es menor o igual a 155. El 155 lo escribo, por supuesto. Entonces estoy haciendo una pregunta y Excel me va a responder lo siguiente: verdadero. Entonces, con esos criterios ustedes, a ver, llenen el resto de la tablita. Llenen el resto de la tablita. ¿Sí? ¿Listo? Les decía que hemos avanzado hacia la derecha. Cuando nosotros tengamos un cuadro y que todos tienen el mismo patrón, la recomendación es escribamos siempre las fórmulas de la primera fila. De la primera fila, porque esas fórmulas, recuerden, se pueden copiar, ¿no? A través de la cruz negra, ¿sí? De la cruz negra. Entonces miren, yo quiero que cada uno de estos datos se vaya comparando con el 155, etcétera. Entonces, como ya lo escribí en la primera fila, selecciono toda esa primera fila, tengo acá la cruz negra y inmediatamente. Ahora, estos operadores de comparación también los podemos utilizar, miren, los podemos utilizar para hacer comparaciones de textos, no solamente con números. Por eso es que tenemos acá otra tablita en la parte inferior, miren, donde nos dice, ¿sí? Tenemos una lista de productos y nos preguntan si es arroz o si está vacío. Siguiendo el mismo criterio de la comparación, podemos hacer lo siguiente, miren, igual, le digo, quiero saber si este dato es igual a, y acá miren bien el detalle, para hacer comparación con textos, utilizo las comillas. Entonces yo le digo, yo quiero saber si esto es igual a arroz. Miren cómo tendría que escribirse la fórmula, ¿no? El igual para empezar la fórmula, A18 en este caso es la referencia al dato, y luego, ¿con quién lo voy a comparar? ¿Sí? Estoy comparando a través del operador igual con un texto.
¿sí? Con un texto. Miren. ¿Y qué me dice? Verdadero. Ahora, yo quiero que esta fórmula se repita para el resto de los datos. Arrastro la formulita con la cruz negra y miren, ahí está. ¿Y cómo coincide, no? Azúcar no es arroz, aceite tampoco. Otro arroz apareció por ahí y dice verdadero. Aparecen otros datos por ahí y me indican falso. Ahora, también me piden en esta tablita o este cuadro, me piden que indique si está vacío el producto. Entonces yo tengo que preguntar de esta manera, miren. Igual, por este dato, quiero saber si este dato está vacío. Para indicar el vacío, en Excel utilizamos doble comilla, seguidito. Si está vacío, entonces le digo, no, falso, porque no está vacío, ¿no? Arrastre esa misma fórmula hasta el final y justamente, ¿no? Donde están los espacios en blanco me aparece verdadero, porque está comparándolo con el vacío. Bastante sencillo. Entonces, que quede claro el concepto de que Excel, ante cualquier pregunta o prueba lógica, me va a responder con un verdadero o con un falso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos ha pasado, cuando estamos en el colegio, papá nos dice, si te sacas buena nota, te va a dar un premio. Pero si no te sacas buena nota, también tienes un castigo, una sanción. Entonces, en Excel yo puedo simular eso porque Excel dice, sacó buena nota, verdadero. Entonces, y algo tengo que hacer. Eso lo vemos a continuación, miren. Vamos a ver, eso lo vamos a ver a continuación cuando utilicemos esta función que se llama la función si. La función si. Acá nos permite, ya de acuerdo a la respuesta que Excel encuentra, tomar una determinación. Acá, ¿qué vamos a hacer en este caso? Miren, en este caso tenemos un grupo de alumnos, ¿sí? Un grupo de alumnos, tenemos su edad y lo que tenemos que hacer es clasificar, tomar una decisión ya en función de la edad. Clasificar los que son menores en educación regular, los que ya pasaron de los 18 años, educación adultos. Entonces, en algún momento, vamos a ver, recibimos una lista de datos con su edad y nos dice, ¿sabe qué? Clasifícalo para saber a qué tipo de educación le corresponde, o regular o adultos. Muchos lo que hacen es, ya, 15 y empiezan regular, lo escriben, 14 y empiezan a escribir, y van comparando uno por uno. Acá tenemos 5 datos, lo hacemos rápido. Cuando tengamos 1000, 2000 datos, nos puede tomar bastante tiempo. Excel viene en nuestra ayuda. Se utiliza entonces la función si. Miren, esta función si tiene 3 argumentos. 3 argumentos, o sea, utiliza 3 datos. Utiliza 3 datos, a eso se refiere. Empezamos siempre con el signo igual. Escribimos la palabra sí, porque así se llama la función, ¿eh? Y luego, primero viene acá la prueba lógica, o sea, la pregunta. Entonces yo pregunto, ¿la edad es mayor o igual a 18? Luego viene el segundo argumento, o segundo dato es, ¿qué pasa si esta prueba es verdadera? La respuesta va a ser adultos. Lo estamos colocando entre comillas porque se trata de un texto. Si yo quisiera dar como respuesta un número, lo escribo directamente. ¿De acuerdo? Luego, en caso de que esta prueba lógica o esta pregunta sea falsa, ¿qué respuesta me va a dar el programa? De esa manera trabaja la función si. Y este caso lo vamos a resolver, ¿sí? Lo vamos a resolver en la hoja 2. Otro caso donde podemos aplicar esta función si. Miren, ¿qué pasa? Dice, si el kilometraje, se está construyendo acá una carretera, es mayor a 5.000, el costo es de 8.000 por kilómetro. Si es mayor a 5.000 kilómetros, cuesta cada kilómetro 8.000 soles, por ejemplo. Caso contrario, o sea, costaría 10.000 soles cada kilómetro de carretera. Nos dan un caso. Ahí podemos ver un montón de casos. Nosotros vamos a ver un par de casos en la hoja número 2. ¿Sí? Vamos a la hoja número 2 de nuestro
Excel. Vamos a ver, hoja número 2, aquí está. Miren, ahí está. Nos dice, miren, nos dice lo siguiente. Acá tenemos una lista de datos, sus edades y a qué tipo de educación le corresponde, regular o adultos. Utilizando la función si. Entonces, porque acá voy a tomar una decisión entre dos posibilidades. Escribo siempre el signo igual para empezar y le digo el nombre de la función, que en este caso es si. Y miren, me pide prueba lógica. Entonces, ¿cuál es la pregunta que voy a hacer acá? Quiero saber si este dato, ¿sí?, si el dato de acá, que corresponde a la edad, es mayor o igual a 18. Estoy haciendo esa pregunta. ¿Cómo me responde Excel a cualquier pregunta? ¿Se acuerda? ¿Cómo responde Excel a las preguntas? ¿Con un verdadero o con un falso? Por lo tanto, la respuesta a eso va a ser un verdadero. ¿Y qué pasa? Acá Excel me ayuda, ¿no? Ahora me dice, ¿qué pasa si este valor resulta verdadero? Tengo que escribir algo. Y ya sabíamos que si es mayor o igual a 18, yo le escribo que sea adultos, ¿no? Adultos. Listo. Ahora, ¿qué pasa si es falso? Miren, ahí Excel me va ayudando también. Me dice, ¿qué pasa si es falso? Escribo regular, ¿no? Educación regular. Importante acá. Para separar un parámetro de otro, dependiendo de la configuración que tengan en sus equipos, puede ser el separador, el punto y coma o la coma. ¿Sí? Y justamente para saber cuál es, miren, para saber cuál es, cuando yo estoy escribiendo la fórmula, acá Excel me da la ayuda, ¿no? Dice, prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma, valor falso. Entonces ahí yo sé que el separador es el punto y coma. Eso puede variar dependiendo de sus equipos. No vaya a ser que de acá se van a su casa, en su casa tienen otra configuración, y dicen, me ha engañado, él ha puesto punto y coma y funciona con la coma. Entonces ya saben, esto va a depender de la configuración que tengan en su equipo. Miren, me identificó. Vamos a escribir la siguiente fórmula, sería igual, ¿no? Función si, para practicarla más que todo. Función si, abro paréntesis, prueba lógica. Esto, quiero saber si es mayor o igual que 18. ¿Sí? Mayor o igual a 18. Si es verdadero, quiero que escriba adultos. Estoy repitiendo la fórmula, ¿no? Punto y coma. Y si es falso, quiero que diga regular. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, se olvidó el profesor de decir de que existe la cruz negra, ¿no? Lo hice a propósito para que vayamos practicando. Pero, como yo quiero hacer toda la comparación de estos datos, y yo puedo copiar la fórmula, hago lo siguiente, ¿no? Arrastro y apareció. Si fueran 1000, 2000 datos, da lo mismo. Yo puedo copiar la fórmula hasta el final y trabajar. ¿Sí? El siguiente lo van a hacer ustedes. ¿Qué nos pedía? ¿Qué nos indicaba el problema? Veamos. A ver, nos indicaba, ¿sí? Estamos instalando pavimentos, haciendo carreteras, y nos dice que si el kilometraje es mayor a 5000, el costo por kilómetro es de 8000 soles, ¿no? Digamos soles. En caso contrario, va a costar 10.000 soles. Bueno, a continuación lo que vamos a ver, la misma función sí, pero anidada. ¿Qué significa esto? Miren, anidar dentro de Excel significa utilizar una función dentro de otra. Utilizar una función dentro de otra. Algo así, ¿no? Yo tengo una función 1, pero como argumento internamente está otra función. ¿Ya? Y para ello vamos a ver un caso.
miren, en caso de edades, ahora me dicen lo siguiente. Miren, me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a tener una lista de personas con sus edades, y si la persona es menor a 10 años, hay otro grupo que va a ser de 10 a 16 y va a haber otro grupo de 17 a más años. ¿Qué pasa? En el primer caso, que sean menores de 10 años, se van a ir al turno de la mañana. Si están en el grupo de 10 a 16 años, ¿no? Mayores a 10 hasta 16 años, van al turno de la tarde. Y si tienen 17 o más años, van al turno de la noche. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos solamente dos opciones, es fácil utilizar la función sí, porque la función sí me da dos opciones de respuesta, ¿no? Cuando es verdadero y cuando es falso. Pero en este caso ya tengo tres. Entonces, acá es necesario anidar. Miren, la primera parte lo haríamos de esta manera, ¿no? Le digo sí, voy a comparar la edad, ¿no? La edad que va a estar en alguna celda. Si es menor a 10 años, le digo que sea en la mañana. Hasta ahí ya tenemos la primera opción resuelta, ¿sí? Pero me quedan todavía dos más. Entonces yo no puedo a continuación dar una respuesta directamente, sino que tengo que volver a preguntar. Ahora, de las dos opciones que me quedan, para escoger una de ellas, ¿no? Entonces, en lugar de colocar directamente una respuesta, yo nuevamente utilizo la función sí. Miren, ¿no? Vuelvo a preguntar. Ahora, si la edad es menor a 16, ¿no? Porque ya el primer rango ya lo obtuve, es mañana, pregunto por el siguiente. Si es menor a 16, ¿qué pasa? Lo envío a la tarde. Y la última opción ya no necesito preguntar, porque si no estuvo en este grupo y tampoco en este grupo, lo único que queda es lo último. Entonces ahí ya coloco noche. Entonces, si tengo tres opciones, debo hacer dos preguntas. Si tengo cuatro opciones, tres preguntas. Siempre una pregunta menos que la cantidad de opciones, ¿no? Porque ya la última opción es por descarte prácticamente que se asume, ¿no? Y así funcionaría. Este mismo ejercicio que lo estamos viendo ahora en pantalla, vamos a hacerlo en la hoja número 3. La hoja número 003. Miren, ahí está, ¿no? Nos han dado un grupo de datos con la edad de las personas y queremos saber a qué turno va. Ya sabemos, el primer turno es los que menores a 10 años, ¿no? Vamos a ver, igual, le digo sí, la prueba lógica. Voy a preguntar por la edad. Entonces, la edad la tengo acá, escojo. Edad, si es menor a 10 años, ¿sí? Menor a 10, ¿qué sucede? Va al turno mañana, ¿sí? Mañana. Listo. Como tengo todavía las otras dos posibilidades, hago una siguiente pregunta. La función sí, abro paréntesis y vuelvo a preguntar. Ahora, si esa edad que está en el C4 es menor a 16, ¿no? La siguiente opción, ¿no? La siguiente opción, menor a 16. En caso esto sea verdadero, yo le coloco tarde, turno tarde. Vamos a ver, turno tarde, ¿sí? Ahí está. Y la última ya simplemente me queda de manera directa, turno noche. Cierro los paréntesis. Miren, ahí está. Ahí está la formulita para que la vayan visualizando. Estoy preguntando primero los menores de 10 y acá está su respuesta. Me quedan todavía dos opciones más, por lo tanto vuelvo a preguntar. Ahora por el menor de 16 le tocaría el turno tarde. Y la última opción ya no necesito volver a preguntar, simplemente la escribo. Le doy Enter y ahí aparece, ¿no? Miren. Recuerden, para los siguientes no es necesario volver a ingresar la fórmula, simplemente la copio. Dos opciones, arrastrándola o me ubico
hasta en la esquina inferior derecha y le doy doble clic y la fórmula se copia para el resto de datos. ¿Sí? Bien, vamos a ver a continuación otras funciones lógicas, la función lógica O y la función lógica I. Estas funciones lógicas también devuelven o verdadero o falso como resultado, ¿no? Muchas veces nosotros, para tomar una decisión, no depende de una sola pregunta, sino depende de dos preguntas, de que se cumplan dos condiciones. Entonces, dos o más condiciones. Entonces, ahí es donde nos van a ayudar estas funciones lógicas O y la función lógica I. Partamos con la función lógica I, que esta va a devolver verdadero siempre y cuando todas las preguntas se contesten con verdadero o las pruebas lógicas sean verdaderas. Vamos a ver, ¿no? Tenemos la función I, va a ser así. Acá una prueba lógica 1, prueba lógica 2, las pruebas lógicas que queramos. Si todas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero cuando trabajamos con la función lógica I. En la función lógica I también, si alguna prueba es falsa, basta que una sea falsa, todo es falso. La respuesta es falsa. Con la función O ocurre algo distinto. ¿Sí? La función O, miren, si todas son falsas, la respuesta es falsa. Si todas son falsas. Ahora, con la función O, basta que una sea verdadera, es verdadero. O sea, prácticamente como si lo contrario, ¿no? Lo contrario entre el O y el I. Entonces, ahorita realmente todavía no lo entienden mucho dónde lo podemos aplicar, por eso es que vamos a ver un ejemplo. Primero con la función I. Miren, ¿qué nos dice? Tenemos una lista de socios de un club, una institución, lo que fuera, y tenemos sus aportes y tenemos la cantidad de años como socio, ¿sí?, de estas personas. Y nos dice, va a recibir regalo si aportó más de 5.000 y tiene al menos 5 años como socio. Entonces hay que cumplir dos condiciones ya. En las anteriores veces solamente hacíamos la pregunta por una sola pregunta, ¿no? Ahora nos piden que cumpla estas dos condiciones. Voy a preguntar si aportó más 5.000, si es verdadero. Luego pregunto si tiene tiene al menos 5 años, o sea, mayor o igual a 5. Entonces, si las dos son sí, le digo sí, recibe regalo, ¿no? Así va a funcionar este ejercicio. Vamos a ver. En la hoja 4, acá debe aparecer la palabra sí y la palabra no como respuesta. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Igual, y acá le digo sí. Acá viene la pregunta, la prueba lógica. ¿Cuántas preguntas voy a hacer? En este caso, 2. Por lo tanto, no puedo escribir directamente la pregunta. Yo tengo que unirlas a través de una función. Esas dos preguntas. Y la función es la función I, porque yo quiero que las dos se cumplan. Entonces le digo y voy a abrir paréntesis. Primer valor lógico o primera pregunta que voy a hacer. Voy a preguntar si los aportes son mayores a 5.000, ¿no? 5.000. Listo. Siguiente valor lógico o siguiente pregunta que quiero realizar. Si los años como socio, escojo acá, ¿sí? Si los años como socio es mayor o igual a 5, decía, porque decía al menos 5. ¿Sí? Miren, entonces estoy haciendo dos preguntas. Y yo al utilizar el operador o la función y, quiero que estas dos preguntas que estoy haciendo internamente, las dos sean verdaderas. Si las dos son verdaderas, ya tomo una decisión. ¿Miren? ¿Cuál es la decisión? En caso todo sea verdadero, que diga sí. Caso contrario, que diga no. ¿Ya? Más sencillo, ¿no? Ahí está. Analicemos entonces. Miren.
empiezo con la función sí porque voy a tomar una decisión, ¿no? Voy a tomar una decisión. Y luego la decisión la voy a tomar en base a estas dos preguntas. Y las dos preguntas que estoy haciendo yo quiero que sean verdaderas. Por ello es que les estoy utilizando mediante la función y, porque quiero que las dos se cumplan. Y si las dos se cumplen, la respuesta es sí. Basta que una de ellas falle, la respuesta es no. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel que lo procese. ¿Sí? Miren, porque ahí tengo dos condiciones que cumplir. Le doy Enter, ahí está, aparece, ¿no? Verifico de repente. Entonces, cuando tengo más de una condición, entonces voy a utilizar esta función y. ¿Sí? La mostramos allí para que lo analicen. Ahora, la función O. Tenemos los mismos datos, ¿sí? Los mismos datos, pero nos han cambiado ya el enunciado. Ahora me dicen, miren, estos socios van a recibir regalos si aportó más de 5.000, ¿ya? O tiene al menos 5 años. O sea, basta que cumpla una de las dos condiciones. Ya no me piden que cumpla las dos, sino una de ellas. Una de ellas, ¿no? Entonces, ahí tengo que utilizar la función O. ¿Por qué? Ya no me piden que obligatoriamente se cumpla todas las condiciones, sino basta una de ellas. Y lo vamos a seguir viendo también en la hoja 4, ¿sí? El siguiente cuadrito, ¿sí? Queremos saber si recibe o no recibe regalo, pero ahora con el nuevo enunciado. Nos decían entonces que cumpla la condición de tener mayor a 5.000 los aportes o al menos 5 años. O ya no y. Entonces ahí utilizo la función O. Primer valor lógico que voy a obtener, lo hago haciendo esta comparación. Aportes mayor a 5.000, ¿sí? Lo siguiente, años de un socio mayor igual a 5 nada más. Entonces, si se cumple una de estas dos condiciones, basta que una de ellas sea verdadera, yo voy a decirle como respuesta sí. Y si se da la situación de que ninguna de ellas se cumple, le digo que no. Porque recuerden que la función O devuelve falso cuando todas las preguntas o todas estas comparaciones resultan falsas. ¿Sí? Ahí está. Lo único que ha cambiado con respecto al ejercicio anterior, si se dan cuenta, es la función O por la función I, ¿no? Eso es lo que estamos cambiando. El resto es parecido. Pero miren que eso aporta una diferencia bastante sustancial. Preguntar con el I o preguntar con el O. Vamos a darle ahí. Copiamos la fórmula. Y si hacemos la comparación con la tablita anterior donde se utilizó la función I, nos vamos a dar cuenta que hay algunos cambios, ¿no? Que hay algunos cambios. Porque la forma de trabajo de la función O es diferente. Es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Salió? ¿Les salió a todos? ¿No les salió? A ver, revisamos. Cuando nosotros tenemos mucha información, miles de datos, necesitamos a veces alguna forma de ubicar un dato en especial que cumpla alguna condición, y ahí es donde aparecen las funciones de búsqueda, ¿sí? Dos funciones interesantísimas es la función buscar V y buscar H.
trabajan similar. La diferencia está que buscar V busca en vertical, por eso es la V, y buscar H busca en horizontal. Es lo único que los diferencia. Entonces, en función de cómo están nuestros datos organizados, vamos a escoger buscar V o buscar H. Eso va a depender. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver de qué se trata eso. Miren, vamos a suponer que yo tengo estos datos, ¿no? Un número de colegiatura de un grupo de personas, sus nombres, el capítulo al que pertenecen. Esta información es verídica, la hemos extraído del Colegio de Ingenieros que nos han proporcionado, ¿sí? Tenemos unos aportes por ahí. ¿Ya? Listo. Miren, ¿qué pasa si yo sé el número de colegiatura de una persona? Y quiero que con ese número de colegiatura me busque todo el resto de datos, ¿no? Que me busque sus aportes, que me busque a qué capítulo pertenece, cuál es su nombre. Eso les pasa de repente a ustedes que cuando llaman a su colegio, que les corresponde, llaman y dicen, quiero saber si estoy debiendo o no estoy debiendo, y dicen, denme su número de colegiatura. Lo anotan, inmediatamente dice, ya, usted pertenece a tal capítulo o pertenece a tal grupo y usted está debiendo tanto o no está debiendo. Ustedes saben que en los colegios existen miles de colegiados y no van a estar buscando uno por uno, ¿no? Hay que tener una manera de buscarlo que sea óptima. Entonces, ahí viene el uso de estas funciones buscar V y buscar H. El ejemplo que voy a mostrar es con buscar V, pero como les digo, simplemente depende de la ubicación. Está en vertical este dato porque, ¿qué sucede? Excel, si tú le dices buscar V, va a buscar en vertical. El dato clave, el dato que va a servir como identificador, como un código, va a estar ubicado en vertical. ¿Sí? Como acá. Ahora, es importante identificar las columnas para extraer el dato. Si yo quiero extraer el aporte, tengo que saber que el aporte está en la columna 4. O sea, ese dato sí tengo que tenerlo bastante claro. Voy a buscar en la primera columna, en vertical, pero tengo que saber en qué columna se encuentra el dato que estoy buscando. Por eso es importante identificar esto, ¿no? Muy bien. ¿Sí? El programa busca en este orden, ¿sí? De arriba hacia abajo. Muy bien. Vamos a la hoja 5 donde vamos a practicar directamente, ¿no? En pantalla no hemos mostrado nada, hemos solamente comentado la lógica, pero ahora vamos a ejecutarlo en la hoja 5. Hoja 5. Miren, acá tenemos los datos, ¿sí? Los mismos datos que nos mostraba. Voy a agregar, para que vean que esto funciona con todos los datos que yo necesito, voy a agregar los datos de ustedes. A ver, ustedes digan, ¿cuál es la columna clave? El dato que nos va a identificar. La primera columna, ¿no? Donde está, bueno, en este caso le hemos puesto un número de SIC, puede ser DNI, puede ser código de socio, en fin, dependiendo de la información que estemos manejando. Muy bien. Entonces, para que funcione esta fórmula de búsqueda, el dato clave tiene que encontrarse en la primera columna. Ese es el requisito. Si trabajamos en horizontal, el dato clave tiene que estar en la primera fila. Si trabajamos en horizontal, ¿no? Y sea en horizontal o en vertical, en la primera columna o fila. El resto de datos ya pueden estar en cualquier orden, no hay problema, en cualquier orden. Listo. Miren, ¿qué pasa? Voy a la hoja 05-1 y miren, ¿qué pasa si yo quiero escribir en este recuadro amarillo? Yo escribo el código y me gustaría que acá a continuación aparezca automáticamente todos los datos. Vamos a empezar a utilizar esa fórmula buscar V. Esta fórmula buscar V tiene un cierto grado de complejidad, por eso es que acá yo recomiendo utilizar el asistente hasta que lo dominemos la fórmula. Después ya lo pueden hacer directo, ¿no? En la fórmula sí lo hemos ingresado todo directo porque es más sencillo. Acá tiene un grado de complejidad, por eso es que recomiendo utilizar el asistente. Miren, en este recuadro necesito que aparezca
el dato del colegiado en función del número que yo voy a ingresar en el recuadro amarillo. Acá debe aparecer su capítulo y acá su aporte. Todo en función del dato que yo escriba en el recuadro amarillo. Por lo tanto, acá debo usar alguna fórmula. Entonces digo, igual, escribo buscar V, eso es lo que acá estoy encontrando, buscar V, y abro el asistente para que me ayude a trabajar esta función, ¿sí? Ya está. La función es buscar V y me va a pedir diferentes datos. Primero, valor buscado. Entonces, escojo este de acá, el dato que yo voy a buscar dentro de todo el resto de datos, ¿no? Este dato. Perfecto. Este es el dato que me va a ayudar a encontrar toda la información. Por eso lo escojo ahí. Siguiente. Miren, voy a matriz buscar en. Entonces, esa matriz es todo el conjunto de datos donde voy a hacer la búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, esta no está en la misma hoja, está en otra hoja. Por eso es que me paso a la otra hoja. Miren, paso a la otra hoja y selecciono todo, ¿no? Desde acá voy a seleccionar todo. Ahí está, todo el grupo de datos. Miren, ¿listo? Escogí el primer dato, que es lo que me va a ayudar a encontrar la información. Luego digo dónde está toda la información, por eso la estoy seleccionando. Luego me dice indicador de columnas. ¿Recuerdan que era importante identificar en qué columna estaba cada dato? El nombre, en este caso, yo lo tengo en la columna 2. Por eso le escribo el número 2. ¿Dónde está la columna? Y luego viene una opción que dice ordenado. Acá hay un detalle importante que vamos a explicar. Cuando en las funciones aparece en negrita, significa que estos datos son obligatorios. Y cuando aparece con un texto normal, significa que ese dato es opcional. Si quiero lo ingreso, si no, no. Pero nosotros vamos de una vez a utilizarlo para que no tengamos problemas. Vamos a escribir 0. ¿Qué significa? Miren, en ordenado, lo que yo especifico es, va a buscar coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Si yo le escribo 0, significa que me busque exacto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo le estoy indicando cuando le digo 0. 0 significa coincidencia exacta. Si yo le pongo 1, va a ser coincidencia aproximada. Vamos a ver a continuación un ejemplo también utilizando el 1. ¿Ya? ¿Cómo funciona? De momento, trabajamos así. Miren, listo, ya tengo el dato que me va a ayudar a buscar a todos, la matriz donde está toda la información, tengo la columna que estoy buscando y tengo el ordenado, que significa el nivel de coincidencia. En este caso es 0 porque quiero que sea coincidencia exacta. Le digo aceptar. Aparece eso. Lo que pasa es que no hemos escrito ningún dato acá. No hay que busque, ¿no? Entonces yo le escribo lo siguiente. Miren qué aparece. Inmediatamente que yo ingreso una información acá me va a devolver el dato. Si es que lo encontró, me devuelve la información, ¿no? Si yo ingreso un dato que no existe, pero le escribo 1, me sale NA. Significa que ese dato no lo encontró. ¿De acuerdo? Entonces, con esa lógica, vamos a ingresar para que me busque el capítulo y me busque los aportes en función de este código que está en el recuadro amarillo. ¿Sí? Recuerden, lo único que va a cambiar es la columna, ¿no? La columna es lo único que cambia, porque en cada columna yo tengo guardado una información distinta. ¿Sí? Lo pongo en pantalla, entonces la formulita para que la vean. ¿Sí? Perdón, vamos a ver acá. Ahí, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros realizando. Bien. En la búsqueda habíamos visto que el último dato que colocamos fue 0. Y les dije que eso correspondía a una coincidencia exacta. ¿Qué sucede? Miren, cuando yo busco valores puede ser que
quiero que coincidan exactamente. En este caso hemos buscado datos de un colegiado y ahí no puede haber lugar a dudas, tiene que ser la información tal cual, exactamente. Entonces ahí va el número 0. ¿Qué pasa? Hay otros casos donde yo quiero una coincidencia aproximada. Entonces, que busque valores cercanos al dato, ¿no? Si no encuentra el dato preciso, que busque el que más se acerca, ¿no? El que está más cerca. Es importante acá en este tipo de búsquedas aproximadas, ¿sí?, que la tabla esté ordenada. La tabla tiene que estar ordenada, ¿sí? El valor devuelto es el que corresponde a la escala inmediata inferior. Ahora vamos a ver de qué se trata con el siguiente ejemplo que está en la hoja número 6. ¿Sí? Vamos a la hoja número 6. Miren, en la hoja número 6 yo tengo lo siguiente. Miren, tengo una tablita donde me dice monto total de la compra y aparece una serie de montos y descuento a aplicar. Vamos a suponer, ¿qué pasa si compré 110 soles? ¿Qué descuento me deberían aplicar? 110, 3%. ¿Pero el 110 está acá? No está. El aproximado sería el 100. ¿Qué pasa si compro 520? Me aplican un descuento de 5%. El 520 no está. Su aproximado es este. Ahora, una última pregunta. ¿Qué pasa si yo compro 999 soles? ¿Qué descuento me van a aplicar? 999. ¿El 5 o el 7? A ver, ¿quién dice el 5? 7 o 5. Ahí es donde venía la otra partecita que me decía. Lo que me devuelve es la escala inmediata inferior. ¿Por qué? El 999 no es mío. El 999 pertenece a la escala anterior. ¿Ya? Porque ustedes se van a una tienda, compran 999 y van a decir, pero ya está más cerquita por un solcito. No, así no funciona, ¿no? Tienen que cumplir un mínimo. Y en este caso sería solamente para el 5%. Así funciona la escala o la coincidencia aproximada. Vamos a desarrollar el siguiente caso, miren. ¿Sí? La tablita la tenemos en la hoja 6 y la aplicación lo vamos a hacer en la hoja 6-1. El descuento va a estar en función del subtotal, ¿no? De la cantidad que yo compré me van a aplicar el descuento porque aquí tengo la tablita que me dice los diferentes tipos de descuento que yo debo aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí dejamos esta parte, ya hicimos los cálculos. Acá voy a conseguir el descuento que me van a aplicar en función del monto que yo he comprado. ¿Sí? Miren, sería de esta manera. Igual, buscar V, porque mi tablita está en vertical, no hay problema. Buscar V. ¿Sí? Ahí está, buscar V. Ahora viene, les dije que es recomendable utilizar el asistente. Voy a abrir el asistente. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué valor es el que voy a buscar? ¿El descuento o el precio? El precio. Este precio lo voy a buscar en la tablita para que me diga cuál es su descuento. ¿Sí? Listo. Entonces voy a buscar este monto. Lo voy a buscar ¿en qué matriz? Voy a la hoja 6 y escojo toda la matriz. Ojo, solamente los datos, no el título, ¿ya? No los encabezados. Solo los datos son lo que me interesa. Luego, ¿qué columna? La columna 2, porque en la columna 2 se encuentra el porcentaje de descuento. Y acá viene el último detalle. Ordenado, ahí es donde voy a escribir 0 o 1. Como yo ahora quiero coincidencia aproximada, voy a colocar 1. Cuando yo quiero exacto es 0. Cuando quiero aproximado es 1. ¿Sí? Listo. Le doy a aceptar y miren, me indica que el descuento va a ser el 3%. Miren, hagamos algunos cambios. Por ejemplo,
acá en lugar de la cantidad 1, voy a colocarle, por ejemplo, 10, ¿eh? Se me ocurre. Miren, cambio el monto, 365, vamos a mover un poquito más para que haya otro cambio, por acá 10 también. Miren, ahí está, ahora sí. El monto cambia y se actualiza el descuento que voy a aplicar. ¿Sí? Ahora, acá el descuento ya como monto sería igual a este dato por el descuento que se está aplicando. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, repetimos. Acá ya en la tablita sería igual el subtotal por el descuento que se está aplicando, ¿no? Y el total a pagar va a ser el subtotal menos este descuento de acá, ¿sí? Este es el porcentaje de descuento y acá está el descuento ya en soles, ¿no? Las siguientes fórmulas nos van a ayudar cuando yo quiero de un grupo de datos extraer información que cumpla alguna condición, ¿sí? Que cumpla alguna condición. Y con esa información yo quiero hacer una operación. Por ejemplo, miren, me dicen acá, de los datos presentados están una serie de ciudades que son sedes de alguna empresa y tienen los montos que se han vendido en cada una de estas ciudades, ¿no? Los diferentes montos de ventas que se han realizado en estas ciudades. Dicen, de estos datos, por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si yo quiero saber la cantidad de ventas de una sede en especial? Por ejemplo, Cajamarca. ¿Cuántas ventas se hizo en Cajamarca? ¿No? Una opción sería empezar a contar, acá hay un Cajamarca, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4. Y sacarle, se hizo 4 ventas o 5 ventas. Ahorita que tenemos 20 datos, no hay problema. Siempre el problema viene cuando manejamos volúmenes de datos bastante grandes, como posiblemente ustedes lo hagan en sus trabajos, ¿no? ¿Qué pasa si nos dicen, ¿sabe qué? Quiero saber cuántas ventas menores a 1000 soles hubo. ¿Cuántas ventas menores de 1000? Entonces empezaríamos a buscar, a ver, este de acá es menor que 1000, este es menor que 1000, no, uno por uno empezar a buscar, complicado. ¿Qué pasaría si me dicen, yo quiero saber cuánto se vendió en total, ¿sí? ¿Cuánto se vendió en total en Lima nada más? Tiene que cumplir una condición. O me dice, o yo quiero saber el promedio de ventas en Trujillo. O sea, que cumpla esa condición, solamente en Trujillo. Importante, estas funciones que vamos a ver a continuación nos van a servir cuando hay una sola restricción o condición. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos más condiciones, hay otras fórmulas que también las vamos a conocer. Para solucionar este problema, o estos casos que nos están pidiendo, vamos a ver en la hoja 07 cómo podemos realizarlo utilizando estas nuevas funciones. Hoja 07. Miren, ahí tengo toda la información. Y acá me piden en la parte superior, me dice número de ventas en Cajamarca. La primera función que vamos a conocer hoy día es, con respecto a este ejercicio, es la función contar sí, porque me dicen número de ventas, o sea, cuántas ventas hubo. Miren, contar punto sí. Contar punto sí. Abro paréntesis. Acá me piden, miren, me piden dos cosas, dos parámetros, el rango y el criterio. O sea, ¿dónde está lo que voy a contar y qué criterio o qué condición debe cumplir? ¿Qué voy a contar? Voy a contar todo. Yo quiero contar las sedes, ¿no? Entonces por eso selecciono todo el rango donde se encuentran las sedes. Miren, ahí. ¿Y cuál es el criterio que voy a utilizar para que se haga la contabilidad? Me dice que tiene que ser de Cajamarca. Por lo tanto, el criterio acá lo escribo. Miren, Cajamarca. Entre comillas porque es un texto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el rango donde yo quiero que me vaya buscando la información y a continuación el criterio. ¿Sí?
Le doy Enter, miren, ahí está. Me dice que en Cajamarca hay 4 ventas. Y yo puedo verificar de repente visualmente que acá hay 1, 2, 3 y acá abajo 4. Efectivamente, en Cajamarca se realizaron 4 ventas. Esa es la función contar. Contar sí. Miren, me dicen, ahora quiero que me cuente la cantidad de ventas, pero que sean menores a 10.000. A ver, miren, usaría de esta manera, ¿no? A ver, igual, como quiero que me contabilice, entonces es contar, contar sí, contar punto sí, el rango. Ahora ya no quiero que cuente ciudades, sino que quiero que cuente los montos que cumplen una condición. Por lo tanto, el rango va a ser los montos, ¿sí? Los montos. Ahí está. Y dentro de este rango, ahí viene el criterio, o sea, criterio o condición. ¿Qué es lo que quiero que busque? Los que son menores a 10.000, me dice. Solamente me cuenta los que son menores a 10.000. La condición en este tipo de funciones también va entre comillas, ¿ya? Los que sean menores a 10.000. Ahí está. Cierro comillas, cierro paréntesis. Miren, ahí está. El rango, donde están todos los montos, y luego en la condición, que en este caso, los que sean menores a 10.000. Miren, ahí está. Entonces, lo que estoy obteniendo acá es de que hubieron 10 ventas que son menores a 10.000. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden utilizar para otros tipos de datos, ¿no? Ahora, nos piden, miren a continuación, ahora el total de ventas. Ya no quiero saber cuántas ventas hubo, sino el total que se vendió. El monto. Entonces, ya acá la fórmula contar sí ya no me va a servir, sino que acá yo tengo que hacer una suma. ¿Sí? Entonces, miren, para eso existe la función sumar sí. Sumar porque va a hacer una operación de sumas, de adiciones, y viene el sí porque va a sumar solamente aquellos datos que cumplen una condición. No va a sumar todo, va a sumar los que cumplan. Miren, aquí nos pide tres parámetros. Primero, siempre el rango. ¿Qué es lo que voy a buscar? Entonces, yo acá estoy buscando la sede, ¿no? Que sea de la sede de Chiclayo. Yo voy a escoger entonces el rango donde están todas las sedes. ¿Ya? Ahí está. Luego me pide el siguiente parámetro, es el criterio. O sea, ¿qué es lo que voy a buscar dentro de este rango de sedes? En este caso, Chiclayo, ¿no? Lo escribo directamente ahorita. Después vemos que también se puede colocar el criterio en otra celda. Y el tercer criterio me pide el rango que se va a sumar, que es diferente. Entonces, el rango que se va a sumar sería los montos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta formulita tiene esos tres argumentos. Primero, el rango donde voy a buscar qué condición cumple. A continuación, el criterio o la condición. Y en el último criterio, en el último parámetro, el rango donde están los datos que se van a sumar. Entonces, ahora en el caso de promedio sería de esta manera. Igual, promedios.si, me pide el rango donde voy a buscar, en este caso va a ser las sedes. Luego, el criterio, lo escribo de acuerdo a lo que me piden, en este caso sería Lima, y luego el rango que se va a promediar, que sería esta columna donde están los montos. ¿Miren? Listo. Perfecto. Así funciona entonces esta función promedio.si. Ahora,
con ese mismo tipo de información que hemos manejado hace un momento, ¿qué pasa si ahora nos preguntan o quieren que hagamos algunas operaciones, pero cumpliendo más de una condición? ¿No? Que sumemos, pero que se cumpla doble condición o tres condiciones, etc. En esos casos ahí es donde aparecen las funciones sí conjunto. Sí conjunto. Por ejemplo, ¿no?, de estos datos que nos presentan, que son alumnos que pertenecen a diferentes grupos de estudio y están llevando cursos, nos piden lo siguiente. ¿Cuántos alumnos hay del grupo A que cursan Excel? O sea, hay dos cosas que ya tienen, que sean del grupo A y que estén cursando Excel. Con el anterior caso no podríamos solucionarlo porque solamente nos sirve para un criterio. Acá ya nos piden dos. ¿Qué pasa si nos dicen, quiero saber cuántos alumnos hay del grupo B y que cursan Word? Nos pueden preguntar también, miren, quiero saber cuál es el puntaje total en el curso Excel, pero solamente del grupo B. O nos pueden preguntar, yo quiero saber el promedio del grupo A en el curso Word. Como ya se trata de hacer operaciones cumpliendo varias condiciones o criterios, ahí es donde vamos a utilizar estas funciones sí conjunto. ¿De acuerdo? En la hoja 8 hacemos los ejercicios. Muy bien. Acá me dicen, miren, me dicen, ¿sabes qué? Cuenta, ¿sí? Acá ya nos dan una pista que para utilizar la función contar sí conjunto. Quiero saber cuántos alumnos del grupo A y que llevan Word existe. La formulita sería muy sencilla, miren. Igual, como voy a contar, ¿sí? Contar sí conjunto porque tiene que cumplir más de una condición. Si es una sola condición, utilizo contar sí, nada más. Pero ahora se trata de dos condiciones. Miren, rango de criterios 1 me pide. O sea, para la primera condición, ¿cuál es su rango? Por ejemplo, yo le digo el grupo, ¿sí? Que me busque el grupo. Es el primer rango. Y para ese grupo, ¿qué criterio voy a buscar? Miren, A, ¿no? Que sean del grupo A. Luego, otro criterio, otro rango de criterios, los cursos. Y para ese rango, ¿cuál es su criterio? Que sea Word. Por eso es que yo lo coloco acá, ¿no? Porque ya lo tengo escrito en otra celda. Miren, suficiente. Si tuviera un tercer criterio, escojo el rango y les indico su criterio. Y así sucesivamente puedo ir agregando más condiciones. Le doy ahí Enter, miren. Entonces nos dice que en el curso Word y en el que pertenecen al grupo A existen dos personas. Verificamos, Word, grupo A, sí, por acá, grupo A, Word, 2. Ahí están las personas que coinciden. Igual para el resto, ¿no? Eso los otros tres casos los dejo para ustedes. Vamos con el siguiente. Entonces, ahora, usando la función sumar sí conjunto, vamos a hacer lo siguiente. Miren, igual, sumar sí conjunto, ¿qué me dice? Que sume el puntaje total, ¿no? Acá el puntaje total de los alumnos en los diferentes grupos y los diferentes cursos. Acá hay un pequeño cambio. El rango de la suma lo voy a indicar primerito, ¿sí? Primero voy a indicar acá, en este caso, el rango de la suma. Y como yo quiero obtener el puntaje total, le selecciono las notas, ¿sí? Y luego empiezo rango de criterios. Rango para el grupo y el criterio va a ser acá, ¿no? Lo que está indicado en la celda. Otro rango de criterios, que sería el curso, y su criterio va a ser lo que está indicado en esta celda, ¿no? Entonces, ahí me va a obtener el puntaje, ¿sí? El puntaje total
de los alumnos del grupo A en el curso Word. Miren, ahí está. Ese es su puntaje total. ¿Ya? Ahora, la función promedio si conjunto trabajaría de esta manera, ¿no? Promedio si conjunto. El primer dato que me piden es el rango para el promedio, que en este caso sería las notas, ¿no? Va a sacar un promedio por grupo y por curso. Entonces ahí escojo el primer rango. Luego, el rango para el primer criterio, los grupos. Primero, los grupos. Y el criterio va a ser lo que tengo en esta celda. ¿De acuerdo? Luego, otro rango, el curso. Y el criterio va a ser lo que tengo yo en esta celda, ¿no? Para que me calcule ese promedio. Ahí obtengo. Entonces, este 10.5 sería el promedio de los alumnos que están en el grupo A y que cursan Word.